el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yarañé. Estoy aquí en la casa de la señora Sixta y Fermín Duarte. Ellas son dueñas de esta casa donde estamos reunidos y el grupo se llama Vecinos Unidos. Es un grupo que inició con la hermana Luz desde cuando ella llegó aquí en este pueblo para iniciar su misión aquí. Y ellos se encontraban para rezar en el mes de mayo a la Virgen María y así durante el año se encontraban para la oración, pero desde este año se van a encontrar semanalmente, ¿verdad? Y ahora yo les voy a dejar a la hermana Luz que presente este grupo para Camino de Santidad. Este es un programa que se titula Camino de Santidad. Iniciamos para dar a conocer a nuestra querida beata María de Jesús Crucificado Pekovic. A ella le falta un milagro para ser santa. Y una de las cosas que se tiene en cuenta es la popularidad de la persona. Si se le conoce, si conocemos y si nosotros pedimos a ella esa gracia que necesita, su intercesión. Si pedimos, si cada vez que rezamos decimos por intercesión de la beata María Pekovic. Y si por ahí encontramos a alguien en alguna dificultad y decimos, mira, yo tengo esta oración, podemos rezar a la beata María Pekovic o podemos hacer una novena para que pronto se sane nuestro vecino tal, ya que somos vecinos unidos, ¿verdad? Entonces nos preocupamos por lo que pasa a nuestro vecino. Y si entonces, qué lindo es formar este grupo donde la hermana Luz se encuentra, así ella les va a enseñar todo lo que es también la espiritualidad de la beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Ahora yo le dejo con la hermana Luz para que ella explique un poco lo que es este grupo y cómo ella está llevando adelante con las señoras y señores, ¿verdad?, de esta comunidad, de este pueblo Kukio. Bueno, yo realmente llegué en el año 2017, pero nuestras hermanas llegaron hace 49 años en esta ciudad y siempre las hermanas trabajamos con las gentes y hacemos todo lo que nosotros vemos que es necesario. Por ejemplo, en la parroquia hacemos celebraciones, hacemos responso, las oraciones que nos piden y todo eso, y también ayudamos en la misa, para la lectura, para en la Eucaristía, para poder repartir la comunión. Todo eso hacemos en la parroquia. Y acá en este barrio, yo desde el 2017 que llegué, formamos este hermoso grupo donde nosotros nos sentimos muy, pero muy queridos uno por otro. Somos como hermanos, nos queremos muchísimo y yo eso siento en el alma, siento en mis relaciones con ellos. Me siento muy querida y yo también les quiero muchísimo a ellos y trabajamos muy bien, gracias a Dios. Y procuramos en la parte espiritual, pero también la parte humana. Pues en la parte espiritual hacemos nuestras oraciones del rosario, hacemos visita también a las personas enfermas o personas que han muerto sus familiares, nos vamos a rezar con ellos. Compartimos también la alegría del cumpleaños de cada persona que nos invitan, porque algunos no pueden y otros sí pueden, entonces ahí estamos con ellos también. Y leemos la Biblia, yo trato de explicarle, ellos también saben mucho sobre la Biblia, pero nunca sabemos todos.
y por eso ellos con mucha fe y con mucha dedicación y con mucho respeto, ellos escuchan la explicación y también comparte con el grupo. También podemos decir que hacemos la parte humana, porque cuando tenemos persona enferma en nuestro barrio, organizamos ya sea una comida o algo así para vender y juntar dinero y así ayudarle a nuestros hermanos pobres. También a veces directamente se colabora el dinero y nos vamos a llevarle a las personas que necesitan de nuestra ayuda. Muy bien, hermana Luz. Qué lindo es saber, ¿verdad?, que nuestras hermanas hacen su tarea pastorales y que la gente les recibe bien, que son muy queridas. Eso a mí me alegra muchísimo. Y que también que la gente se sientan acompañada, ¿verdad?, por las hermanas. Qué lindo es eso. Y aquí hace va a ser 49 años que vinieron las hermanas. Yo creo que fue a pedido del padre Valiente. Me acuerdo que él me dijo que hizo una carta y llevó a la Argentina y pedirle porque cuando eso dependíamos de la provincia argentina, y pidió a la que era superiora provincial y le concedió hermanas para esta comunidad. Y recuerdo que eran muy pobres, ¿verdad? Que el país compró un terreno por metro cuadrado, hizo pagar a la gente. Qué lindo fue eso. Pero ese terreno es de la parroquia. Después a las hermanas le regalaron un terreno. Ahora las hermanas viven en casa propia. Creo que la familia, ¿quién hermana regaló? La familia de Bernardi. Sí, la familia de Bernardi. Era la casa de su hijo que era sacerdote. Porque la casa ya tiene una capillita ya tenía que era para su hijo, pero que luego ese hijo se retiró y donaron la casa a las hermanas. Muy bien, ahora vamos a pasar en la segunda parte con ustedes. Vamos a regresar en instantes. Regresamos con ustedes en este segundo bloque de Camino de Santidad. Ahora, este grupo quiere contarnos cómo se sienten en el grupo y cómo se sienten con la hermana Luz. Buenos días para todos. Soy el profesor Fermín Duarte Espínola, soy docente jubilado. Yo quisiera hablarles específicamente acerca de la hermana Luz Aguirre, quien ha venido acá a Quequegó en el año 2017. Es una persona preparada, con un carisma excepcional. Aparte de eso, tiene una preparación pastoral impresionante. Supo unir a cada uno de los vecinos acá del barrio de Quequegó, del barrio 15 de agosto de Quequegó. Gracias a ella, nosotros acá rezamos el Santo Rosario. También preparamos actividades para ayudar a los enfermos, no precisamente del barrio, sino a los enfermos de este distrito de Quequegó. También nosotros celebramos algunos cumpleaños de las personas de la tercera edad, quienes no pueden acudir a escuchar la Santa Misa. Entonces nosotros, como hermanos, gracias a la hermana Luz, nosotros nos vamos a sus casas y brindarle todo ese aprecio, todo el cariño para que se sienta a gusto, porque nosotros somos prácticamente hermanos acá en este barrio. Cada uno de nosotros nos respetamos y ella es nuestra mamá Guazú. Ella es la que consiguió esta unidad total de este grupo de vecinos unidos 15 de agosto de este barrio del distrito de Quequegó.
Muchas gracias, profesor Fermín. ¿Alguien más quiere hablar? Muy bien, aquí está. Buenos días, mi nombre es Liliana Martínez. Quiero también destacar la importancia de la labor de las hermanas Hijas de la Misericordia en nuestra comunidad, porque ellas colaboran en todo lo que se realice, por ejemplo, en la parroquia, en todas las actividades que organizan la parroquia, siempre están presentes, así como también ellas organizan organizan también así grupos de oraciones y aparte de eso también realizan actividades así para ayudar a personas necesitadas de otras localidades, por ejemplo, no solo de este barrio, sino también de los barrios pobres, por ejemplo, que tenemos un barrio que es Moicaé, que se llama, que es muy pobre esa comunidad y suelen llevar también ahí ayuda para nuestros hermanos necesitados. María Antonia. Gracias, Liliana. Yo sé que muchos trabajos realizan las hermanas y todas las hermanas que vinieron, porque cada quien tiene su forma de ser, su forma de trabajar y también su campo de trabajo. Porque la hermana Bonifacia, por ejemplo, ella de la escuelita, ¿verdad? Que también salía a rezar mucho el rosario con las señoras en algunas casas de la familia. Y la hermana Olga, yo sé que ella también ella es más bien directora del colegio, ella es jubilada y ahora antes de eso, mucho tiempo antes fue párroca, ¿verdad? Fue párroca de esta comunidad. Y yo sé que ella tiene un carácter fuerte, bueno, le valga eso para ser párroca, porque tenés que tener un carácter fuerte para llevar adelante una comunidad tan grande y como es el pueblo de Cucugó, ¿verdad? Bueno, también vinieron otras hermanas que pasaron por aquí, que eran hermanas enfermeras, que trabajaban aquí en el hospital, la hermana Dulciana, la hermana Evelia, también otras hermanas que trabajábamos en la pastoral. Yo estuve también aquí 3 años, estuve especialmente con los grupos juveniles y visitando también las comunidades. También estuvo la hermana Catalina Martínez, mucho tiempo trabajó cuando estaba el padre Rolón, Eugenio Rolón como párroco, que era un papaguazú de este pueblo. Y bueno, muchas hermanas, la hermana Miriam González, muchísimas hermanas pasaron por esta comunidad, por este pueblo y han dejado su semilla, han sembrado la palabra, han sembrado muchas experiencias con la gente. Han dado, hermana Rosa también, ¿verdad? Y Úrsula, muchísimas hermanas. Y bueno, a todas ellas le damos muchas gracias, yo le doy gracias y ojalá que crezca también en vocaciones. Yo sé que hubo muchas vocaciones de que ahora mismo está aquí la hermana Rosa, que es de este pueblo, Rosa Candia, estuvo mucho tiempo en Roma y ahora regresó y está en esta comunidad. También tiene su mamá enferma a quien ella está acompañando y hace su trabajo con los jóvenes, con la juventud. Y bueno, la hermana Mercedes Duarte también, que es de este pueblo de Cucugó, pero le pedimos al padre Julio César que vayan despertando más vocaciones para nuestra congregación, ya que él había prometido a nuestra fundadora. Muy bien. Hermana Luz, ¿tiene algo que decir sobre este punto? Está la hermana Nilda, que es también de acá, de este barrio, y su otra hermana Rufina, que ya falleció hace poco. Sí, la hermana Nilda vive en Argentina. En Argentina. Y muchas hermanas han pasado también de esta ciudad en nuestra congregación y pasan también en Argentina, no están todas acá. Sí, así es. Muchas hermanas en Argentina que están dando vida allá en la provincia de Argentina. Muy bien, terminamos este bloque. Regresamos con ustedes en instante. Este lejos
Enséñanos a contarnos el amor de Dios. Enseñaste. De vuelta con ustedes en esta programación de Camino de Santidad. Quiero aprovechar este momento para agradecerle al Padre Víctor Luis Cabañas por habernos dado este espacio para poder compartir con la gente la vida y obra de la Beata María de Jesús Crucificado Peković. Y esa es la tarea que estamos haciendo, visitando las comunidades donde están las hermanas hijas de la misericordia, para poder promover entonces el conocimiento de nuestra fundadora María de Jesús Crucificado. Ella ya es beata, ella fue beatificada en el 2003 por el Papa San Juan Pablo II en Dubrovnik, parroquia donde pertenecía la Beata María de Jesús Crucificado Peković. La congregación nació en Croacia en el año 1920 y muy pronto creció, tuvo muchos miembros y ya en el año 1936 ya pudo salir en otro continente, lo que es en América Latina. Ella ya vino en la Argentina. De la Argentina pasó al Paraguay en el año 41. En el año 1941, a pedido del padre Julio César Duarte Ortellado, quien fue párroco en ese momento de Buyapeú, Cucuó e Ubucuí. Y él, como era un santo, vio la necesidad de buscar una congregación religiosa que le ayudase, ¿verdad?, en la pastoral. Él tenía nada más y nada menos que 3 parroquias en esa época, tan distantes y con tanta necesidad de formación. Ahora entonces yo le voy a dejar con la hermana Luz para que ella también, desde su experiencia en la congregación, pueda contarnos lo que es nuestra congregación religiosa y también la tarea que ella tiene de hoy en adelante con este grupo Vecinos Unidos de promover la vida de la Beata. Así que tenemos todavía unos 4 minutos para terminar nuestra programación. Muy bien, yo valoro mucho a nuestra madre fundadora. Ella inició la congregación después de la Primera Guerra Mundial, cuando había tanta gente necesitada. Había enfermos, personas mayores, niños que pasaban necesidad infinita. Entonces ella, con sus primeras hermanas, trataban de dar alimento a esa gente. ¿Y de dónde iban a sacar tanto? Pero la fe en Dios hizo posible que ella consiguiera alimento para 3,000 personas cada día a la hora del almuerzo, repartía la comida. Sus hermanas le decía a esa hora temprano, madre, ¿qué vamos a cocinar hoy? No tenemos nada. Y ella le decía, no se apuren, pongan su confianza en Dios, ahora vayan y pongan la olla llena de agua, échenle ajo y pongan a hervir, que Dios va a proveer para las 12 la comida. Entonces las hermanas hacían eso y a las 10 por ahí dice que llegaba camiones de productos para la comida y enseguida las hermanas cocinaban y para las 12 estaban repartiendo la comida a 3,000 personas diariamente. Y eso nos da el ejemplo de vida, la fe en Dios y también la disponibilidad para hacer el bien a los demás. Porque nuestras primeras hermanas dicen que no tenían ni cocina. Cocinaban debajo de los árboles y allá en su país había tanto frío, era tanto el frío y la humedad y demás cosas, entonces se enfermaban y muchas de ellas dice que morían de tuberculosis, pero igual seguían trabajando. Eso no hizo posible o no les hizo retroceder para hacer el bien a los demás. Entonces, con ese espíritu nosotros crecimos también en nuestra congregación, porque nuestras primeras hermanas siempre nos enseñaban la historia de vida de nuestra madre fundadora
Y entonces así nosotros también tenemos muy buena voluntad siempre y cuando hay necesidad para ayudar, ponemos toda de nuestra parte y así podemos ayudar a los demás. Y eso es lo que yo estoy haciendo acá con el grupo, viendo la necesidad de nuestros hermanos, nuestro prójimo, y entonces hacemos las actividades para poder ayudar. Muchas gracias, hermana Luz. Muchas gracias. Ahora yo me voy a acercar. ¿Cómo te llamas? Profesora Virila. Profesora Virila. ¿Por qué no dijeron todavía su nombre y vas? Ivana Valentina. Ivana Valentina. La hermana Luz y la señora Dominga González. Dominga. ¿Y usted? Pablina. Pablina. Marilina Liendre. Marilina. Bueno, y Liliana, ¿verdad? Liliana y Sixta Fermín. Muy bien, yo les agradezco muchísimo. Y también quiero contarles que si es que está al alcance de ustedes, también hacer así una obra para ayudar al canal católico. Porque el padre Víctor, como él trabaja, pero casi que no duerme porque tiene que mantener el canal católico, no sé, 150 millones mensual, él tiene que juntar para pagar a Tigo, para pagar la programación que tiene en NPI, porque en NPI también sale su programa. Todo eso, ¿para qué? Para la evangelización, para llevar la palabra de Dios. Por eso se llama Ñande Yarañe, se llama, porque él se fue a estudiar en Israel, se fue a estudiar Biblia, teología bíblica, y él con toda la gana que quería enseñar a su pueblo, por eso regresó al Paraguay. Quería enseñar al pueblo la palabra de Dios, quería evangelizar desde la palabra de Dios y en la lengua paraguaya, en guaranieteja, en guaranietepe o explica por interés, por interés la gente cuérape. Y ahí en el hospital trabajamos y él se va cuando entra en la sala, los enfermitos le dice, ¡ah! Nunca pensé que le iba a ver en vivo, le dice, ¿verdad? Entonces qué lindo es, porque yo le veo, yo le sigo, le dice las enfermitas, las viejitas. ¿Y qué hora ves? Le dice, a las 12 de la noche. Y bueno, yo le lanzo nomás, ¿verdad? Que todo necesita ayuda. Para la evangelización necesitamos ayuda, porque nadie te da gratis. Y si nosotros no ponemos la pila para ayudar estos emprendimientos, se puede terminar. Porque hay muchos enemigos que no quieren que esto se haga. No quiere que sepamos la palabra de Dios, porque upeañan en Mombarete, la palabra de Dios o me eñan debe dignidad, o me eñan debe palabra ya eana. Por eso luego es palabra de Dios. Ñande ya leéramos la Biblia. ¿Sí? Voy a decir un poco esto que dice la hermana, que nos da poder, nos da posibilidad. Yo cuando voy a explicar el Evangelio, siempre le digo al Señor, Señor, te presto mi lengua, te presto mi vida, te presto mi tiempo para que tú hables por mi boca para poder enseñar a la gente, porque yo quién soy para poder publicar, para poder enseñar el mensaje de Jesús, pero a través de él yo siempre llego a las personas y me doy cuenta que las personas entienden y aprecian las explicaciones que le doy, porque no es que soy yo la que les hablo, sino es el mismo Jesús por medio de mi boca, de mi lengua. Sí, entonces la palabra de Dios es viva y eficaz para todo. Uno toma la palabra aunque no entiende nada, es viva. Él ese mismo te da la capacidad y te hace entender. Porque todos nosotros tenemos esa inteligencia, el Señor nos capacitó. El Señor escribió su ley en nuestros corazones. Y por más que no entendemos, por más que no somos doctor en Biblia, ni profesor en Biblia, ni nada, podemos sentarnos en círculos, en familia y agarrar la palabra de Dios y leer.
y después quedarnos en silencio y después agradecer a Dios por la palabra, porque es tan sencilla que por estar escrito así podemos hacer. Aunque en el fondo signifique otra cosa, lo que dice ahí es la verdad. Y simple, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? Ama a tu hermano, ama a tu hermano, ama a Dios en primer lugar, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Pero podemos intentar. Muy bien, entonces, por todo esto, agradecer al Señor por este tiempo que nos regaló, por este espacio. Agradecer al Padre Víctor por darnos también este espacio en su canal. Y por todos los sacerdotes, por los obispos, por el obispo Celestino de esta diócesis, por sus sacerdotes, por todos los laicos que trabajan en la evangelización, por todos los profesores, que también están evangelizando con todo lo que enseñan en el colegio, en la escuela, para que también sean asistidos por el Espíritu Santo y que enseñen a los alumnos, a los jóvenes, desde Dios, para la vida. Que si cuando van a enseñar tomen una frase de Biblia antes de dar su clase y leer, o hablar de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, o de algún otro santo, porque todos nosotros estamos llamados a la santidad. Y si no hablamos de esto, se va a perder. Nadie va a querer ser santo, nadie sueña, porque para hacer algo tenemos que primero desear. Y si no hablamos de esto, ¿cómo vamos a desear? Primero desear y firmemente decir yo quiero esto, y luego la oración, leer la lectura, ir a misa, confesarnos todos los días, hacer y servir, hacer bien las cosas, servir a la comunidad y la paz en el Señor. Uno así va a ser santo, ya sea en la familia, como padre, como madre, como hermano, como hermana, como profesor, como profesional, como político o sacerdotes y religiosas. Ya sabemos el camino. Ahora, ¿cuánto yo me pongo en la mano del Señor o me pongo las pilas para ser santo o santa? Busco, me formo para eso. Es una pregunta para que cada uno hagamos una reflexión personal, un examen de conciencia. Y todos juntos vamos a rezar la oración a la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, para que ella pronto pueda llegar a ser santa y que florezca también las vocaciones religiosas en toda la iglesia y en nuestra congregación. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Beata María Pekovic, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Viva la Beata María de Jesús Crucificado! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva!